Seguimos en su programa Voz Ciudadana de Congreso Televisión, abordando el tema de la inseguridad ciudadana y con dos personas autorizadas en este tema. Estamos con el exministro del Interior, el general Miguel Hidalgo, y también el exdirector de la Policía, el general Luis Montoya. ¿Usted tiene un concepto sobre, o tiene datos sobre el mapa del delito y qué son los facilitadores del delito, general Hidalgo? A ver, para que entiendan sus televidentes, el mapa del delito es una radiografía que se hace a la violencia y el delito a través de indicadores. Entonces ahí vienen estas oficinas que hacen encuestas, el INEI y una serie, estas famosas empresas que hacen encuestas y dicen, ¿no? De acuerdo al indicador robo, hurto, asalto, etcétera, tengo este mapa del delito. Tipo de delitos, zonas donde se producen, etcétera. Ese es un mapa del delito que le sirve al gobierno, a los operadores de justicia, para frente a esa información enviar policías especializados para tal delito, tener más patrullaje allí, más presencia policial. Pero también esta información sirve como insumo para reforzar las políticas públicas de seguridad, porque es información valiosa. ¿Se toma en cuenta el mapa del delito? Yo creo que sí, ¿no? Se están utilizando para todo lo que es un análisis completo de la criminalidad, haciéndole un seguimiento a esto y de tal manera de que puedan implementarse mejor las estrategias de patrullaje, de intervención contra diferentes tipos de delitos. Yo creo que sí. Y con relación a los facilitadores, fíjese, cuando uno hace un pequeño análisis, ¿por qué en América Latina y en el Perú aumenta los delitos? Entonces uno encuentra pues problemas estructurales de carácter social, falta de oportunidad de empleo, pobreza, inequidad. Encuentra, por ejemplo, los facilitadores de la violencia que usted me pregunta: alcohol, drogas, armas. Y fíjese cómo las armas juegan un papel preponderante, entre comillas, en los asaltos. Un arma de fuego en la cabeza de una persona intimida, incluso para robar un celular. Para robar un celular. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el tema del control de las armas? El tema del alcohol relacionado con la violencia familiar, con la violencia sexual. Y mire cómo estos facilitadores van involucrándose en tener más delitos. El tema de las drogas. ¿Cuánto influye un delincuente, su comportamiento delincuencial, cuando ha ingerido sustancias tóxicas? Claro, porque detrás hay un problema social, ¿no? Sí, tenemos abandono, sí, violencia en casa, esos muchachos crecen en ese mundo. Entonces, con mucho resentimiento, y vemos que muchos jóvenes están integrando pandillas, bandas, ¿no? En el tema de las drogas también, ¿cuántos delitos se cometen en todo este proceso de la producción de drogas? En el tema de los cocales, en el tema de los insumos químicos y en el tema de la producción de drogas. ¿Y cuántos delitos se cometen con relación al tráfico internacional de drogas, organizaciones criminales, lavado de activos que afecta a la economía, sicariato por la droga? Es decir, las drogas, las armas y el alcohol son facilitadores de la violencia que tienen que tener una mirada desde una política pública. ¿Qué hacer desde el Estado frente a estos facilitadores que contribuyen para que la percepción y el delito aumente? General Montoya, ¿qué hacer? ¿Por qué el Estado o los gobiernos no han tomado en cuenta lo que ha señalado el general Miguel Hidalgo y que otros expertos también señalan? ¿Por qué no hay que prevenir? ¿Por qué no se trabaja con las familias, combatir la delincuencia juvenil, las drogas, etcétera? Mire, se crea el Sistema Nacional, el SINACO, ¿no es cierto? Que es, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El SINACO es el sistema de apoyo a la Policía Nacional. En este sistema, que alguien lo dijo en la campaña, que era un té de tías, porque se sentaban a conversar y después que salían, nadie ponía en ejecución lo que habían acordado. ¿Y es así? Es así, porque si no, no habría el problema que existe. Pongamos un facilitador. Miguelito ha dicho muy bien los facilitadores, la droga, el alcohol, los problemas familiares, pero hay un facilitador mayor que es el ausentismo escolar, que es el que debemos medirlo. ¿Quién está comprometido en ello? El sector educación. Pero el sector educación nunca coordina con el sector interior.
¿Me equivoco? No, así. Deserción escolar, ¿no? Deserción, el ausentismo escolar. Esos que se ausentan de los colegios, niños, adolescentes y jóvenes, se van al consumo de droga, al consumo de alcohol y a la violencia. Los sicarios, prueba de ello, 16, 17, 18 años. Entonces, ese problema del ausentismo escolar, la deserción escolar, no se toma en cuenta. Nadie quiere entender que la lucha contra la inseguridad pública es integral. Está comprometido el sector educación, el Ministerio de la Familia, importantísimo, que es el rector de la formación en la familia. Vemos la violencia familiar. El Ministerio de Salud, a través de sus postas médicas, despistajes. Hay cuántos jóvenes drogadictos y alcohólicos que tienen que ya ser tratados en el sector salud, y tenemos que tener una relación y una estadística de esto. Todo eso lo hemos abandonado. Y eso, cuando tienes acceso a armas y tienes acceso fundamentalmente a droga y alcohol, todo se junta para cometer los distintos tipos de delitos que hay. Te hablaba del último delito que lo ha traído en la nueva gestión, el combazo. Ya sicariato, ya raqueteo, ya marcas, ya todo. Y ahora ha venido el combazo, que te revientan lunas de vehículos y de casas, de establecimientos comerciales. ¿Eso qué quiere decir? Las calles están abandonadas. Hemos dejado el espacio público a la delincuencia, y eso es peligroso. ¿Cómo se podía vencer eso? En un trabajo conjunto de patrullaje ahí en Barrio Seguro, entre juntas vecinales, Serenazgo y Policía Nacional. Algo que hay que quitarle a los señores alcaldes. El Serenazgo no es enemigo de la policía. Serenazgo debe trabajar con la policía, y quien debe ejecutar, planificar y ejecutar el plan de patrullaje a pie o motorizado en cada jurisdicción debe ser el comisario. Y para eso regresamos a lo que te decía, buscar 2.300 líderes que sean comisarios, que pero eso no hay. ¿está funcionando adecuadamente este patrullaje mixto, policía, Serenazgo? Porque según las encuestas que se dan a publicar, pues lo cierto es que el ciudadano piensa que esto no funciona, piensa que no hay seguridad en su zona. No funciona. Aún más, la capacidad de respuesta es cero. Nosotros hemos trabajado, Miguelito, en Radio Patrulla, hemos trabajado en el 105, lo hemos implementado, hemos estado junto a ti y hemos trabajado mucho en ello. Hasta ahora no solucionamos la capacidad de respuesta. Hasta ahora no hay espejos de las cámaras de videovigilancia de los municipios en las comisarías de su sector. No cuesta dinero eso. Tú lo sabes, eso es barato. Pero el programa Mi Barrio Seguro que está implementando este gobierno, ¿está dando algunos resultados? No está dando resultados. Yo para Mi Barrio Seguro primero tendría que integrarme con el Serenazgo y con las juntas vecinales. Y tendría que tener un plan de patrullaje realista y practicable. No hay. Salvo que hayan en distritos pilotos o en comisarías pilotos, en buena hora. Se empezó a hacer en comisarías pilotos, pero no han dado resultados. Porque los alcaldes no quieren renunciar, ¿no? A su chacra que tiene en el Serenazgo. Sobre ese punto y sobre el programa de recompensas, ¿qué dice al respecto, General Hidalgo? Antes, 20 segundos para hacer un aporte a lo que acaba de manifestar el general Montoya. Lo que le falta al Estado también es una política de salud mental. ¿Cuántos delitos se cometen en la convivencia social? Padre, hijo, yerno, homicidios, feminicidios, etcétera. Entonces, a pesar que estos delitos son de convivencia social y donde a veces es muy difícil que la policía pueda ubicarlos y determinarlos y prevenirlos, pero son delitos que aumentan la percepción de inseguridad. Entonces, el Estado debe desarrollar una política de salud mental y donde el Ministerio de Salud juega un papel importantísimo. Respondiendo a su pregunta, fíjese, el tema de la recompensa no es un tema de ayer ni de hoy. Parece nuevo. Nosotros mírenme, y quiero remontarme a la época del GEIN, ya con el ministro Agustín Mantilla. En aquella época ya había recompensas en el tema de terrorismo. Y se ha ido generando, toda una jurisprudencia hacia adelante y mejorándola. Primero fue terrorismo, después fue drogas y ahora es criminalidad organizada. Pero ¿qué dice la norma? La ley. La ley tiene un espíritu
que dice, oiga usted, este dinero que le doy para que usted a través del sistema de recompensas sea eficiente y permita que la justicia cumpla con su finalidad, porque quiere la justicia. Una persona que es buscada por la justicia asista a los tribunales y reciba su pena. Claro. Eso es lo que se busca, para que no haya impunidad. Pero la ley dice, cuando se traten de delitos graves, que trasciendan las fronteras nacionales, que generen conmoción en la ciudad. ¿Y qué está pasando ahora? Que generen terror, miedo. Entonces, cuando tú aplicas la ley y ves algunos casos donde se invierte dinero con recompensas, a veces no coincide con lo que dice la ley. Es una buena herramienta. Le permite a la policía porque cumplir. se han visto capturas. Sí, ¿no? se le permite a la policía cumplir con los mandatos judiciales de los jueces. Los jueces, con el accionar de la policía por el tema de las recompensas, ya disponen de una persona para sentenciarla. Y los procesos se terminan y avanzan. Pero a veces estos dineros podrían estar empleándose en casos que no ameritan. Por ejemplo, estafas, violaciones. O una a menos que sea un violador en serie. Por ejemplo, podría ser, por ahí ¿no? en algún momento se quiso dar recompensa por la esposa del presidente regional Álvarez. Señora, que no tiene nada que ver en el proceso, y si que tiene que verlo es de manera colateral. Ya. O sea, este dinero de recompensas tiene que ser bien utilizado, porque si no, después en una auditoría de cómo empleaste ese dinero versus las personas que capturaste con ese dinero, si están dentro de la ley, entonces podríamos tener algunos inconvenientes. Pero, y con esto termino. Ajá. No olvidemos que la Policía Nacional en su organización tiene las unidades de requisitorias, que tienen esa función de cumplir los mandatos judiciales y capturar a las personas que le piden los jueces. Hay que potenciar esas unidades. Hay que ponerles, oiga usted, topes, objetivos, tareas. Ustedes también me capturan tantos que están pidiendo por los juzgados. Entonces hay que hacer una combinación de eso. Bueno, ya estamos ya en los minutos finales del programa y lo cierto es que conversamos y el público se ha manifestado a través del canal que siente que la inseguridad ciudadana no ha mejorado, y lo cierto es de que ¿qué hacer? Porque el gobierno está trabajando, se están adoptando medidas, acá desde el Congreso también se están promoviendo y aprobando algunos proyectos de ley que justamente ayudan a combatir la inseguridad ciudadana. Palabras finales sobre este tema, General Montoya. ¿Qué hacer? Poner en práctica los planes que se trabajaron. Repotenciar comisarías, los líderes en las comisarías, mejorar el patrullaje. Buscar protocolos de intervención entre Fiscalía y Policía Nacional. Me he enterado extraoficialmente, hasta dentro de la Fiscalía están que se pelean. El fiscal supranacional ahora de crimen organizado, el fiscal supranacional antidrogas, el fiscal supranacional de lavado de activos. Entonces, todos ellos, ¿por qué? Cuando hay un delito de drogas, por decir, ¿no? Hay siempre una organización. Entonces va el fiscal supranacional de crimen organizado y dice, mira, acá hay organización, hay estructura, pásamelo. Craso error. El de lavado de activos, mira, acá ha habido lavado de activos, pásamelo. Y hemos creado, y en la policía hemos creado igualito dirección de lavado de activos, de crimen organizado, y tenemos la dirección antidroga. Si el Perú es un país productor de drogas, número 1 o número 2, ahí estamos, ¿ya? Entonces hay que repotenciar la policía contra drogas, la fiscalía contra drogas. Ahí está nuestro problema. La Procuraduría. La Procuraduría contra drogas. En eso tenemos que trabajar para bajar la inseguridad. Bien. No tenemos que mentirle a la gente. Cuando se haga una investigación tiene que ser seria y los fiscales tienen que ponerse la camiseta de la lucha contra la delincuencia. Muy bien. Y que se patrulle más, que no se dejen las calles abandonadas. ¿Sí? Y la inteligencia tiene que estar trabajando para luchar contra la delincuencia. No estoy de acuerdo con que la DIGIMÍN esté tan empoderada, ¿no?, en desmedro de la DIRIN y de las direcciones de inteligencia, de investigación criminal, antidrogas y todo. Cuando estuvimos en el equipo de transferencia, el general Wilson Hernández hizo una exposición maravillosa y dijo, es conveniente que los recursos que tiene DIGIMÍN vayan pasando a las direcciones de la Policía Nacional encargadas de la inteligencia y que
Dijímin solamente se quede con la parte estratégica. Muy bien. Pero nunca fueron a esas reuniones de transferencia y sigue igual. Eso no me puede dejar mentir acá, Miguelito. ¿Coincide, general Hidalgo? Sí, en todos los extremos con Lucho. Pero fíjese, mire usted, yo voy a recurrir a una expresión dicha por Juan de la Puente, que lo conoces, que es un analista extraordinario. Él dice: el problema de la delincuencia en el Perú no es un problema de policías y ladrones, es problema multisectorial, multidisciplinario, que necesita de una política pública, que necesita de recursos, que necesita de liderazgos, que necesita de compromisos de los actores, que necesita un área muy bien analizada, que es de la prevención. Lo que estamos haciendo nosotros es administrar los delincuentes que se crían en hogares difíciles, en espacios sociales comprometidos, de droga, de abandono, de violación. Pero tenemos una población que dice, bueno, que quiere que se solucione de la noche a la mañana y con mano dura. Y este es un proceso largo. Este es un proceso de cambio generacional, de cambio de conductas, de observancia de la norma, de la ley. Es un proceso que tiene que comprometer hogar, escuela, comunidad en la parte preventiva. Y en la parte de la lucha contra el crimen organizado, la política tiene que comprender que el crimen organizado debe tener una respuesta en el Estado. ¿Y cuál es esa respuesta? Su sistema de justicia. Policías pesquisas, capaces, especializados en delitos, que reúnan la carga de la prueba, la fotografía, el seguimiento, la vigilancia, con orden del juez, que lo valide un fiscal, que arme la carpeta fiscal con carga de la prueba muy sustentada y que un juez no tenga ningún reparo en o dar las medidas limitativas de derecho, capturas, allanamiento, o aplicar la pena con toda severidad. Cuando funcionen esos temas, habremos estado en el camino de ir solucionando un problema que será de este gobierno, que será del próximo y será de los próximos gobiernos, porque desgraciadamente